Ok, ¿qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a Veo Ocultas. Estamos más que listos para comenzar con este nuevo programa, siempre con la serie, ya la voy a colocar ahora. El título del programa de hoy, siempre en la serie del deshacimiento del ego. Ok, a ver, ahí está. Deshacimiento del ego, no, este no es. Ese fue el anterior. El deshacimiento del ego, manifestaciones en la vida humana, una extensión del programa que comenzamos la semana pasada. Solo voy a ingresar a mi Facebook. Gracias a Dios hoy no tuvo problemas para poder editar privacidad. Público. Lastimosamente la semana pasada no pudimos transmitirlo por nuestra plataforma de Facebook, nuestro canal de Facebook, solamente por YouTube y por el canal de Facebook de Estéreo Amor, debido a que, no sé no sé qué pasó, pero no me dejaba transmitir en el Facebook y no tenía ninguna penalización, así que no sé qué pasó. Buenos días, Don Goodman, ¿cómo está? Hello, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios, perfecto. Arrancamos entonces. La semana pasada yo trataba de comprender y encontrar a manera de resumen como cuáles son esas raíces esenciales de las cuales se derivan las diferentes manifestaciones que vemos en la vida humana, de eso que llamamos ego, o sea, cómo en la vida cotidiana podemos identificar que son manifestaciones del ego. Pero trataba yo de encontrar a manera de resumen, y más que resumen, cuáles son esas raíces donde se alimenta, donde se ancla el ego, de donde florecen luego las otras raíces o se derivan las otras ramas de esas manifestaciones. Y bueno, veíamos a manera, pude ver que concluíamos, no sé si estoy equivocado, pero yo veía que concluíamos que son tres elementos esenciales en la mente egoica, en tres elementos que el ego se esconde, que es a través, bueno, no que se esconde, digamos que son los que nutren de alguna manera, donde se basa la ignorancia, el confort y el miedo. Por ejemplo, ayer platicaba con mi esposa de el caso de un señor ya de edad, muy adinerado, pero muy adinerado. Está casado, bueno, sigue casado con su esposa de siempre, pero la esposa es de un carácter bastante fuerte. Bueno, creo que está mal, es un mal término decir carácter fuerte cuando una persona es desequilibrada y es muy violenta. Tendemos a decir carácter fuerte cuando alguien es violento. Voy a hacer una parte nada más de esto para aclarar algo, un error grande que hacemos de llamar a las personas que tienen un carácter violento, le llamamos carácter fuerte. No, carácter fuerte es la persona que es, si pudiese yo compararlo con el fruto del espíritu, una persona templada, una persona que es capaz de sobreponerse a sus emociones convulsionadas. Eso sería una persona de carácter fuerte. Bueno, así lo ven en Japón. En Japón, una persona de carácter fuerte es eso. Sí, pero en Latinoamérica carácter fuerte. Centrada, calmada. Eso es lo que es una persona de carácter fuerte. De Es una carácter persona fuerte. admirable porque sabe controlar, tiene dominio propio y como que se nota en su semblante, en su energía. Sí, mansedumbre, dominio propio, templanza. Y en Latinoamérica hablamos de, no, es que, por ejemplo, yo caigo mal porque tengo un carácter fuerte. Pues sí, ¿cómo vas a caer bien? Si, si nuestra interpretación de carácter fuerte está equivocada y realmente debemos de decirle carácter violento. Entonces, ¿cómo una persona de carácter violento va a caer bien? Pero Lógico, eso también ¿no? ocurre en el lenguaje jurídico, cuando dicen que el Estado a veces necesita utilizar la fuerza. No utiliza la fuerza, utiliza la violencia.
utiliza la violencia, Porque correcto. la fuerza sería, por ejemplo, que venga un policía y te diga a ver quién es más fuerte. A ver, vamos a levantar unas piedras a ver quién es más fuerte. O vamos a echar un pulso a ver quién es más fuerte. Pero la interpretación de fuerza de ellos es que te sacan un bolillo, te sacan un arma, te tiran agua con un... O sea, Sí. utilizan es la violencia, no la La fuerza. violencia, correcto. Y son términos que se tergiversan y que lastimosamente, como siempre hemos hablado, la deformación y que ahí es donde entra este concepto que estamos tratando de buscarle sentido de la ignorancia, donde el ego se aprovecha en la deformación de los conceptos para que en ese estado de confort no vayamos a más y aceptemos todo lo que el ego o el sistema oscuro requiere a través de la ignorancia. Entonces llamamos nuevamente carácter fuerte a lo que debería llamarse directamente carácter violento. Usted no tiene carácter violento. Yo no tengo carácter violento cuando actúo de esa manera. Yo no tengo carácter fuerte cuando actúo de manera violenta. Tengo carácter violento. Tengo unas emociones convulsionadas y soy incapaz en ese momento de manejarlas. Me comen, me, me rebasan mi voluntad, me rebasan mi capacidad de dominarlas. Eso no es carácter fuerte, es carácter violento, desbordado, debilidad en el manejo de nuestras emociones. Grabémonos eso. Ok, bueno, siguiendo con el ejemplo. Entonces, la señora es de carácter violento, de carácter dominante, que será también otra palabra, pero dominante en el sentido de oprimir al otro, de aplastar al otro, ¿qué decir yo? De gobernar al otro en el mal sentido, en un sentido autocrático, en un sentido totalmente egoico, ¿sí? Totalmente plegado a sus propios intereses. Una persona que controladora, bye. Entonces, así es esa relación. Y el señor tiene mucho dinero y bueno, me imagino, según lo que estábamos platicando en su vida jóvenes, era muy, muchas parejas, o sea, una persona infiel. Entonces, en el comentario decía alguien, ¿y por qué no la deja entonces? ¿Por qué sigue con ella? Y yo le decía, porque tiene miedo. Y decía, ¿pero miedo a qué? Entonces decía otra persona, miedo a ella. Es que realmente no es que le tenga miedo a ella en el sentido, sí, obviamente hay un miedo cuando, ¿verdad? Pero no es eso, sino que me refería a miedo a desapegarse, miedo a la experiencia de cómo va a ser mi vida fuera de esto que siempre he vivido. Por eso Jesús hablaba también de aquella experiencia de los cerdos, ¿no? Que son como los cerdos ustedes cuando los lava y quieren volver al lodo. Porque el hombre, mire cómo es la cuestión aquí, cómo se mezclan estas cuestiones. Del miedo, en este ejemplo que estoy dando, el miedo, la ignorancia y el acomodamiento. Nuestra mente entra en una turbulencia tan grande de ignorancia que llegamos a estados de acomodamiento como los cerdos, a disfrutar, y esto es lo más increíble de la corrupción o de la mente egoica cuando llamemos, ¿qué palabra usar? Cuando se pervierte. Llegamos a disfrutar los estados mentales más que nuestro consciente diríamos, ¿cómo puede vivir eso? Llegamos a acomodarnos como los cerdos en la sociedad, extrapolando el concepto de sociedad a estados denigrantes del ser humano. Y esto, si no es que la totalidad de la humanidad lo hemos experimentado en alguna u otra circunstancia, ya sea en un trabajo, por miedo a perderlo, por miedo a qué va a pasar, a una relación, el miedo a qué va a pasar, etcétera. Hay tantas circunstancias que nos acomodamos y hasta hacemos de esa vida denigrante un sentido y propósito de existencia. Se puede ver que hay veces que estamos tan corruptos de la mente que tenemos conductas
que son las que nos nutren el sentido de existencia. Por ejemplo, cuando hemos acostumbrado a vivir vidas de conflictos, de pleitos, no conocemos otro estilo de vida. Y entonces, aunque sea desgastante, pero estamos tan programados inconscientemente al estilo de conflictos, que inconscientemente atraemos conflictos y buscamos conflictos y todo lo resolvemos a medida de violencia y conflictos, porque hay hasta hay una, ¿cómo decirlo? Una, que le encontramos hasta sabor al conflicto y no encontramos otra vida más que el conflicto, del sentido. O sea, aunque decimos que no nos gusta, pero está tan corrupta la mente que hasta se manifiesta una lascivia en el conflicto, un deleite, un disfrute al conflicto. Nos apasionamos tanto al conflicto y maximizamos tanto y creamos escenarios y novelas del conflicto porque es lo que conocemos. Y nos acomodamos a eso y no queremos y no buscamos a salir de eso porque no conocemos otra manera. Porque nos da miedo la experiencia de qué va a pasar. Por ejemplo, si yo siempre he experimentado que la manera de que me respeten es a través de la violencia, no quiero buscar otra manera. Porque he encontrado que la violencia es la manera que me respeten, entre comillas. Y así, por eso siempre veo estos tres elementos: ignorancia, miedo, acomodamiento. Eso es lo que yo veo que está presente. Una prostituta, yo veo que está presente en eso. Ya dije en forma de carácter, o, por ejemplo, una prostituta encontró que su modus vivendi, su modo de subsistencia es ese. Entonces llega un punto: ¿para qué voy a salir de esto? Ya nadie me va a valorar, ya nadie me va a respetar, la sociedad siempre me va a seguir juzgando, me tengo que quedar en esto. Pero si me salgo de esto, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Miedo, acomodamiento, ignorancia. Porque no buscamos ni conocemos que hay métodos de restaurar, de renovar, de encontrar la verdadera identidad de lo que somos. Nuevamente, ignorancia. Ignoramos lo que realmente somos, el poder realmente que hay en nosotros. Yo miro siempre estos elementos y a partir de esto es que yo observo que se derivan un montón de comportamientos corruptos, equivocados, no sanos o insanos, impuros, enfermos de la mente. No podemos recibir una corrección, una dirección, porque nos da miedo aceptar que nos equivocamos. Nos da miedo reconocer y entrar a la vergüenza de: me equivoqué, pero yo, como dice mi hijo, es que el problema que tenemos los seres humanos, me dice, es que papá, siempre queremos tener la razón, porque tenemos miedo a la vergüenza, miedo a que nos descubran que no sabemos, miedo a que nos descubran que nos equivocamos. Entra la ignorancia, porque desconocemos que realmente no somos eso, que somos humildad, que somos aprendizaje, que somos crecimiento. Ignorancia, falta de entendimiento de cómo salir de eso y falta de voluntad, acomodamiento. No, es que mejor sigo construyendo una vida donde, como tortuga, me escondo en el caparazón y que nadie vea la realidad de lo que soy, porque creemos que somos ignorantes. No somos ignorantes, somos luz, somos verdad, somos conciencia que está incrustada en un sistema de ignorancia, de perversión, de miedo, de confort. Y a partir de esto, pues, es donde quiero usar a manera de introducción para el tema de hoy. Sé que vamos a entrar en mejores detalles, no sé si será a partir de mañana, cuando ya podamos navegar en un libro tan hermoso como es el Curso de Milagros, donde es un manual realmente, y creo que mañana sería el primer tema a manera de introducción, de que Freddy nos pueda exponer realmente de qué es el Curso de Milagros y etcétera, para luego pasar ya
a una parte más de estudio. Pues bueno, Frederick, esta es la introducción y es lo que nos gustaría tu aporte hoy día. ¿De qué maneras es que puedes tú ver como elementos importantes en la vida humana, en la vida cotidiana, en esas experiencias que son las más caóticas de la mente, que se expresa en esos caos mentales que se expresan en esas acciones o en esos modus vivendi del ser humano? Esas cosas que pues te vengan a la mente y tú veas como ejemplificaciones importantes del modus vivendi de comportamiento y expresiones en la vida caótica del ser humano. Adelante, arrancamos. Bueno, un ejemplo es es un caso donde una persona que conozco, con la que me relaciono y otros compañeros llamémosle compañeros de trabajo, si lo queremos llamar así, nos encontramos, bueno, yo voy solamente una vez por semana, pero conozco el grupo por el grupo que tenemos de WhatsApp, ¿no? Entonces, esta persona tiene unos antecedentes un tanto, ¿cómo se podría decir? Eh, llamativos, ¿no? Porque ha estado en prisión, le gusta mucho darse de puñetazos con todo el mundo. Y es una mujer que ya debe tener, no sé, como 50 años. Y, y aparte que abusa muchísimo de todo, ¿no? Del alcohol, de las drogas, etcétera. Y esta mujer se da de golpes con su marido y después nos manda fotos diciendo, mira, el imbécil me golpeó. Y, y, la, y nadie contesta nada en el grupo. Y después cuando nos vemos y opinamos sobre eso, decimos, estamos todos de acuerdo en lo mismo. ¿Para qué nos manda eso si ya sabemos cómo es el comportamiento de ella? Y antes de que cualquiera diga algo, las propias mujeres del grupo dicen, seguro que ella se puso a provocarle, ¿sí? Y terminándose puñetazos con él y después nos muestra la foto para que nosotros, que lo juzguemos a él o para quedar ella como, oh, mira, me enfrenté a este tipo porque claro, el marido es gigantesco, ¿no? Entonces, nadie se compadece, nadie le dice nada y es como no hemos escuchado nada, está por aquí, está por allá, porque a fin de cuentas tú estás buscándolo, es decir, ¿a qué vienes con eso? Llevan casados décadas. Si uno supiese que cierta persona que estás conociendo tiene un carácter violento, ¿vas a salir con esa persona? No. Ahora, si pese a todo sales con esa persona, ¿qué es lo que esperas? ¿Que la persona cambie? ¿Qué es lo que esperas? ¿Que te esté golpeando? Y después de que te golpee la primera vez, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir conviviendo con esa persona? ¿Coges tus cosas y te vas? ¿O lo echas? Entonces, si ya llevas tanto tiempo y seguro que se están dando golpes cada X tiempo, entonces, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Tratar de llamar la atención y lo hace, sí, muchas veces. Entonces, bueno, este es un caso, ¿no? De cómo vemos estos ejemplos en la sociedad, ¿no? De cada quien tiene sus propias historias y opina sobre y a mí me pasa mucho, pues, porque pues, solamente trabajo una vez por semana, en el término de lo que podemos utilizar la palabra trabajo, ¿sí? Lo que es de la palabra tripaliaren, ¿sí? Y sí, es una jornada larguísima, prácticamente estoy todo el día allá, pero me relaciono estoy en una zona que digamos que es lo peor de toda la isla. Y viene gente de todas partes del mundo, es la zona más turística y encuentras de todo, ¿no? Entonces hay gente de todas partes y es como un ejercicio de psicoanálisis donde escuchas a las personas y te das cuenta de qué hay detrás. Este viene con sus problemas, el otro viene con sus otros problemas, este me trae su historia, me quiere vender tal cosa. Entonces es como este con sus trampas y el otro con sus vicios y el otro con sus problemas y simplemente analizas y por ejemplo, en mi caso me causa curiosidad porque es como una forma de otra, como una especie de examen, ¿sí? Para analizar las diferentes facetas del comportamiento que tenemos los seres humanos en cada experiencia distinta que estamos viviendo y cada uno está como en un proceso evolutivo completamente diferente al otro, con unas cosas que le benefician, con otras cosas que le perjudican, y es como verse uno reflejado a sí mismo, pero en otra época, en otro cuerpo, en otra historia, en otro sexo, con otros idiomas, con otras experiencias de vida que te han llevado a estar ahí, ¿no? Y gracias, digamos, a estudiar todos estos temas de psicología,
va uno observando, ¿no? Y por un lado no juzgas en el sentido de condenar a las personas, pero sí que es curioso, ¿no? Por lo menos para mí, observar el comportamiento que cada uno tiene respecto de las cosas y ver detrás, ¿sí? Ver detrás de lo que es la carcasa y observar cómo cada cual está, digamos, interactuando con otros, ocultando muchas cosas y después reflejando otras cosas que al final no es más que un juego del ego de diferentes maneras. Así que por lo menos a mí me llama mucho la atención eso, ese tipo de entornos, porque si tienes la mente correcta para eso o la mente adecuada para eso, ves el ejemplo como, como encapsulado o como reducido en un lugar de todas las diferentes cosas o aspectos que podías encontrar en la humanidad, desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿no? En todos sus ámbitos. Y bueno, por lo menos eso como, como curiosidad por lo que estabas preguntando, ¿no? De ejemplo sí, bueno, del comportamiento humano y todo esto. Y claro que llega un punto de la experiencia donde observas y haces un psicoanálisis, ya por las microexpresiones, ya por el lenguaje corporal, ya porque no es una cuestión de programación neurolingüística y observas, y como que ya haces un escáner y sabes cuando alguien te está mintiendo o no te está mintiendo, cuando alguien quiere um, convencerte de algo o imponerte algo, cuando alguien tiene ya algo conflictivo, cuando alguien ya viene, sí, ya como que vas analizando y por lo menos en mi caso simplemente pienso, qué curiosos somos los seres humanos en nuestras etapas. A lo mejor otra persona utilizaría eso para juzgar, pero yo me veo reflejado, ¿no? En digamos, los semejantes, ¿no? Y, y bueno, lo que observo en ese sentido es cómo todos estamos avanzando en diferentes etapas. Yo me veo en mi propia etapa, en la que incluso a veces le digo, yo me acuerdo haber vivido esa etapa hace décadas, ¿sí? Y me causa gracia, ¿sí? Y ahora siempre me veo en otra posición donde sencillamente mi ejercicio es no juzgar, actuar desde el amor, ¿sí? Ver a las demás personas como una parte de uno, que cada uno está viviendo sus diferentes etapas, viviendo sus diferentes fases, ¿sí? Sus propios sufrimientos, lo que viene arrastrando, sus vicios, porque hay muchísima gente, pero muchísima con tantos vicios, y que les hace muchísimo daño, ¿no? Pero los analizas, ¿no? Y al final es, ¿qué es mi parte aquí? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí relacionándome con ellos? Cómo la energía de uno mismo también influye en el entorno, tu comportamiento, el ejemplo que tú das. Y, y bueno, digo, pienso en ese sentido que todos son experiencias que cada quien está viviendo. Todos estamos como si fuésemos una especie de proyector mostrando todo lo que viene de nuestro propio interior. Cuando escuchas a alguien hablar, sus gestos, sus temas de conversación, las cosas que hace, cómo se alimenta, sus hábitos, sus horarios, y te das cuenta de que ahí estamos todos, ¿no? En ese proceso de transmutación, de transformación, tratando de entender esto, tratando de entender lo otro, y bueno, en una etapa de evolución muy diferentes unos y otros, ¿no? Mira que estaba tratando de buscar algo. Acá solo quiero buscar a la palabra, perdón, ¿qué significa esta palabra? Inmundicia, permíteme. Significado. Vamos a ver, vamos a ver en hebreo qué significa. En griego, ruparia denota suciedad. Vamos a ver acá, dice. Inmundicia en griego, ruparia denota suciedad. Inmundicia es una de las varias palabras griegas para inmundicia. Se usa metafóricamente de contaminación moral. Es la que se usa en este pasaje. Se puede referir a la suciedad que mancha la ropa y ensucia el cuerpo, pero tiene otra connotación muy interesante. Ruparia se deriva de rupos, y cuando rupos se usa en un contexto médico, que quiere decir el cerumen en los oídos. Es posible que tenga aquí en Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia, dice abundancia de malicia. En ese sentido, y entonces sería que Santiago está diciendo que a sus lectores que se limpien de todo lo que les cierre los oídos a la verdadera palabra de Dios. Mira que, ¿por qué quise traer a colación esto? Es que hay un versículo sumamente famoso de Pablo,
lo voy a buscar aquí para proyectarlo. Es Gálatas 5:19. ¿Cuál es este? Vamos a ver. Solo déjenme correr. Bueno, voy a buscarlo aquí de un solo mejor. Para proyectarlo, permítanme. Proyector. Denme un segundito para poder continuar, por favor. Ok, Gálatas. Ok, ya estoy entrando. Gálatas. ¿Gálatas qué? 5. Ok, aquí está. Ajá. Vamos aquí. Para proyectarla, presentar. Muy bien. Aquí las tengo. Ya estas son bastante conocidas. Bueno, creo que no estorba el texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. A ver, continúo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Por qué traigo a colación? Porque realmente es tan sencillo buscar cuáles son esas manifestaciones del ego. Aquí están, aquí Pablo las resume. Y luego pues dice Pablo, hay cosas y cosas semejantes a estas. Porque, vaya, la Biblia le llama a las obras de la carne. Nosotros le llamamos las manifestaciones del ego, ¿no? Porque en realidad el concepto está bien. Cuando habla de la carne, es la identificación plena con el estado de la materia del hombre, con el estado de desconexión con lo divino, con el estado de separación de la idea de que realmente lo real es esto y no de dónde venimos ni lo que está detrás de todo esto, ni lo que verdaderamente somos. Entonces es la identificación completa y plena del vehículo, que es lo que desde el principio hemos hablado. Y eso es lo que está diciendo esto, porque cuando estamos tan identificados con esto y estamos tan desasociados realmente de lo que somos, de lo que realmente somos, entonces se van a manifestar estas cosas. Y si analizamos cada una de ellas, Goodman, vamos a ver que detrás de esto está operando lo que hemos venido conversando. ¿Sí? Detrás de adulterio va, aunque pareciera mentira, como que detrás de un adulterio va a haber miedo, va a haber ignorancia. ¿Acaso no sabe que él está quemando la pata? Pues ignora que le está quemando la pata. Es que no es eso. Es que él ignora el daño que se hace y que está produciendo. No es consciente. No es consciente realmente de lo que en ese momento, el daño que se está produciendo a su cuerpo, a su mente, como no nos conocemos energéticamente, como no sabemos, como hablamos el otro día de las energías sexuales, del equilibrio de las energías sexuales, ignoramos completamente eso, no tenemos el conocimiento profundo, sino que estamos únicamente anclados a la carne, a la materia. Ay, ¿qué tiene de malo? Si solo es una relación sexual, pues. Lo más que hay que hacer es cuidarse, use protección, ¿sí? Use preservativo, cuidado de que no la dejes embarazada. Entonces, resumimos que el daño, que no hay daño psicológico, que no hay daño en la composición energética de lo que somos, no. Ignoramos todo eso. Ignoramos qué problemas, ignoramos el karma, o sea, ignoramos completamente eso. ¿Sí? Y nos acomodamos aquí y no es rico, pues. No es rico estar brincando de un lugar a otro, pues. Y estar viendo cuerpos diferentes a cada rato, pues. Claro, entonces entramos en esos acomodamientos. Pero como no sabemos el daño que se está produciendo, ignoramos ese daño. ¿Sí? Y el miedo a explorar o sea, hay gente realmente que está tan inmersa en esto como el alcohólico. Está tan inmerso en esto y lo que su cuerpo le pide, que como uno le va a dar miedo tratar de sanarlo
si solo pensar en lo que su cuerpo le va a pedir, le va a exigir, ¿cómo no le va a producir miedo si ha de ser una sensación horrible? Yo escuchaba el caso de una, Freddy, de una famosa cantante colombiana cristiana, y Diana Mendiola, que ella luchó con prostitución y luchó con drogadicción. Entonces ella decía que cuando le venían los episodios de querer drogarse, le decía a alguien con quien estaba un amigo o familiar, no sé, le decía, mira, le decía, me vas a amarrar a la cama, me vas a amarrar fuerte a la cama cuando me den estos episodios. Y dice que ella la amarraban a la cama y que ella gritaba y gemía porque el cuerpo le estaba pidiendo. Entonces ella luchó con eso y así se fue liberando de eso. ¿Qué pasa? Tenemos miedo al sufrimiento. Tenemos miedo a atravesar el qué pasará si dejamos esa conducta irracional, ilógica, incoherente, desasociada a lo que realmente somos. Entonces, podemos agarrar cualquier elemento de Pablo, de los que Pablo descifra en este pasaje, cualquiera, y vamos a encontrar presente lo mismo. O sea, si realmente fuéramos conscientes plenamente de qué cosas nos producen daño y por qué, cómo se manifiesta ese daño. Si pudiésemos hacer un escáner y entender y ver cómo está afectando ciertos órganos, cómo está afectando nuestra mente, cómo está afectando nuestro comportamiento, cómo está afectando nuestras decisiones, cómo está afectando, si pudiésemos proyectar eso a cómo nos va a enfermar. O sea, si fuésemos conscientes del daño integral en todos los cuerpos que formamos, mental, emocional, biológico, si fuésemos conscientes del daño que se produce, pero conscientes realmente del daño, no lo haríamos. Óigame bien, yo no estoy hablando a nivel de mente, no estoy hablando a nivel de información, sino que sí, es como cuando decimos, sentimos que nos dio un balde de agua fría o eso me dio una cachetada, cuando somos capaces de reaccionar a un conocimiento, a un entendimiento que nos sacude, que ese es el conocimiento que nos transforma, es de que nos sacude a tal punto de decir, y que nos da la fuerza necesaria para decir, aunque sufra, yo esto me lo quito porque me lo quito, así como hizo esta mujer. Es que aunque yo sufra y esté gimiendo ahí, es que yo voy a luchar contra eso. Entonces, el conocimiento trae la voluntad de vuelta. Y repito, cualquier elemento que agarremos de estos que Pablo define acá, cualquiera, detrás de eso está eso. Esos tres elementos: ignorancia, miedo, confort. Ignorancia, miedo, confort. Por ejemplo, la lascivia es como un tipo de, yo no sé si estaré equivocado, pero yo la miro como una droga, ¿no? Como la sensación que te produce el sexo o que te produce el estar pegado a una pantalla de celular o que te produce la droga, ese sentido de recompensa, ese sentido de que algo es tan... por eso es que vemos violadores, vemos gente que oprime, vemos gente que hace sufrir a otros porque es una inyección de adrenalina, es una inyección de gratificación, de recompensa retorcida. ¿Y quién va a querer salir de eso? Es como, pues, imagínese usted que esté en el mero canchis, en el mero deleite y lo quieran parar, ¿qué va a estar parando? ¿Qué va a estar parando? Si ahí la cuestión está al más alto nivel. Las sensaciones, la sensación está en los más altos niveles. Entonces,
está presente estos elementos. Podríamos agarrar cada uno de ellos y vamos a encontrar el mismo patrón. El mismo patrón. ¿Qué tan importante es, Frederick, crees tú, reconocer esos patrones para iniciar un cambio? Porque, por ejemplo, y ya te doy la palabra después de la pregunta que te acabo de formular, hasta en enfermedad, es increíble que por ignorancia, que por acomodamiento y por miedo no busquemos la sanidad. Sí, señores, no la busquemos, porque estamos inmersos en un sistema que te dicen que los únicos que tienen la verdad son los de gabacha blanca, los doctores, los del sistema, los de la OMS, y que fuera de eso no hay. Entonces, no, te da miedo. ¿Y cómo voy a salir de esto? No, pero fíjese que existen formas alternativas. Entonces ya no da miedo, ¿no? Pero mire que aquí encontré este artículo no sé, de la Asociación de Médicos, no sé qué, que dice que la manteca de cerdo es mala, por ejemplo. O mire, yo encontré este artículo que dicen que ese dióxido de tal cosa es dañino. O no, o como alguien me dijo una vez, es que tomar licuados verdes produce piedras en la vejiga. Y entonces nos da miedo, porque el doctor no dice, no, es que esos remedios de la abuelita no funcionan. Y, no, y el otro vecino de al lado se está curando con los remedios de la abuelita. O cuando nos dicen de la alimentación, no, y entonces, ¿qué voy a comer? Eso lo tengo para comer, pues. Eso es lo que hay, pues. ¿Y qué voy a comer? Si es lo que hay, pues. Entonces, nuestra mente se limita por ignorancia, por el acomodamiento. Claro, porque buscar lo sano, y aquí quería entrar con la palabra inmundicia, buscar lo sano, Frederick, es desacomodarte de lo que has venido estando programado por años. Y el cambio es desacomodarse, porque llevar una vida sana es una vida de trabajo, una vida saludable. No solo es venir a agarrar un bote de pastillas y pa. No, mire, tómese 30 pastillas de estas, 30 pastillas. No. Entonces, una pastita me la tomé ya. Pero si le dicen, no, mire, tiene que tomar vinagre de manzana en ayunas, licuados verdes, tiene que tomar bicarbonato, tiene que verse, Dios mío, ya todos los días levantarse a hacer licuados o a sacarle el zumo, exprimir los limones, partir el apio, o sea, ¡ay, qué pereza! Ay, estar sirviendo las comidas de manzana, ¿cuánto es? Hay tanto, ay, y mezclándolo, y no es lo mismo que abrir la refri, aquí está la Coca-Cola y venga para adentro. Agarro la pastilla y venga para adentro. Pero vivir saludable, o sea, es ir en contra del confort. Yo voy al súper y nada más agarro pan, le estoy metiendo gluten, no me importa, ignoro, desconozco y solo le meto el jamón dañino para adentro. El jugo natural de caja. No tengo que exprimir, no tengo que hacer trabajo. Solo abro la cajita, que hay un montón de azúcar, colorantes, preservantes para adentro. Pero agarrar la frutita, exprimirla, vaciarla, salir del confort. Y así un montón de cosas. Ponerse a investigar, ponerse a orar, pedirle al Señor, guíame, ilumíname, escuchar la versión de esta opción, de la otra opción en cuanto a formas de salud. Mire, hoy hay tanta gente hablando de cómo curar cáncer, SIDA, enfermedades del colon, enfermedades autoinmunes, cualquier cantidad de gente creando, desarrollando medicamentos, fórmulas alternativas, naturales, que carbón activado, que tanta cosa que para eliminar las cuestiones de las vacunas, entonces que están en el carbón activado, tantas cosas, y la gente solo se queda con el miedo de, ahora es, ay, sí, no me tuve que haber pullado, y entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces ya entran en miedo en vez de, no, pero fíjese que existen alternativas. Pero nadie quiere buscar, nadie quiere buscar, nadie quiere buscar.
Nadie quiere invertir tiempo en el estudio, en la búsqueda. Claro, da miedo, claro que da miedo. ¿Por qué? Porque este dice esto, el otro dice el otro dice que la carne es mala, el otro dice que la carne es buena, que la dieta keto, y entonces, pero ¿qué la dieta keto curó del diabetes? Y el otro dice que no, y entonces, ¿y qué hago, Señor? Me confundo. Bueno, entonces, ahí está, debe de seguir buscando y pidiéndole guía al Espíritu Santo. De esto se trata, pero ¿qué? Se va a quedar acomodado entonces a la insulina, se va a quedar acomodado entonces a los antibióticos que están haciendo tantos daños. O sea, ¿qué vamos a hacer? No vamos a buscar los medios, porque da miedo. Claro, sé que da miedo, pero ¿y qué vamos a hacer? Entonces, cuando hablaba, y ahora te doy la palabra, cuando traía a colación la palabra inmundicia, porque aquí en lo que Pablo habla, no está hablando, por ejemplo, de la manera de alimentarse, no está hablando de la manera, aquí no está hablando de cuidar pensamientos, aunque en todos los elementos que Pablo menciona, está implícito, si los empezamos a profundizar cada uno, está implícito el cuidar los pensamientos como base principal. Pero en la cuestión de la inmundicia, ahí es donde está implícito el componente de la salud mental, física y emocional y corporal. Por eso lo traía, por sacar todo eso inmundo, desde o sea, desde la cuestión mental hasta la cuestión de el cuerpo, la manera como vivimos, el orden en nuestro hogar, la limpieza, nuestra apariencia. Todo eso tiene que ver con la inmundicia. Sacar todo eso, armonizar lo que escuchamos, lo que vemos. ¿Sí? Entonces, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, Frederick, opiniones sobre esto que he comentado. Bueno, yo preferiría remitirme a la causa antes que al efecto, porque se hace complicado entrar en cuestión de abordar lo que son los efectos omitiendo las causas. Diría que cualquier tema de conversación se extiende durante horas y horas cuando uno se centra en las causas, ¿no? Perdón, en los efectos. La cuestión importante es entender las causas, ¿no? Y las causas siempre están relacionadas con la insatisfacción, ¿sí? O sea, como algunos sabios han dicho, la clave de la vida es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Otros dicen la prosperidad, ¿no? Otros la inmortalidad, pero creo que entre más o menos el consenso general se quedaría entre estas tres cosas, ¿no? Y cuando eso no existe, entonces ocurren otras cosas, ¿no? Si observamos o sea, todo efecto, sí, precede a una causa. Lo que estaba mencionando ahí, por ejemplo, de Pablo, que habla de las obras de la carne. Una obra, sí, es algo que se lleva a cabo, sí. Es el resultado de, por tanto, es el efecto. Entonces, el efecto, el fruto, la consecuencia, o lo que se hace, la obra, sí, procede de una causa. Esto que él llama carne, ¿sí? La carne en el sentido metafísico, en el sentido, digamos, simbólico, es una forma de referirse a lo que toma lugar en el mundo físico, pero que está conectado e integrado con todo lo que nosotros somos. Por ejemplo, no utilizarían la expresión piedra, porque es inerte, ni árbol, porque no camina. Entonces, utiliza carne porque en la carne es donde se inyecta la sangre para que tenga vida. Es algo que tiene una sustancia y nosotros estamos conectados con esa sustancia. Nosotros, cuando vamos a caminar, no son las piedras las que se mueven, ¿sí? Ni son los árboles, es un cuerpo. Entonces, el resultado de lo que procede de nuestra mente se manifiesta en nuestro cuerpo y en nuestro alrededor, en todas las cosas que tienen sustancia. Entonces, la primera causa es la mente, ¿no? Y los efectos, ¿no? En este caso, o las manifestaciones, se ven en la materia. Cuando Pablo está hablando de este tipo de detalles, dice de la carne, en vez de referirse en términos generales al mundo,
sino de la carne, es porque son aquellos que tienen que ver con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y decimos el cuerpo, lo que es el aspecto integral, porque el cuerpo funciona con mecánicas químicas, ¿no? Pero la mente en sí no. Entonces, el cuerpo va a responder a una química y la química se libera del cerebro, ¿no? Como puede ser se me fue el nombre ahora. No sé. Bueno, se me fue el nombre. Entonces todas las cosas proceden del cerebro y el cerebro está reaccionando a unas órdenes que vienen de la mente, ¿no? En consecuencia, ¿cuáles son las causas en realidad? Y de dónde procede todo. Todo procede de la mente. Por tanto, lo que haya en la mente es de donde van a venir todas las experiencias de la vida. Y antes de que pensar en las causas, hay que ver, en los efectos hay que ver las causas. Un ejemplo, ¿no? Estabas hablando de casos de la prostitución. Ese es el resultado final, ¿sí? Pero ¿cómo llega la persona ahí? Entonces tienes que ir yendo hacia atrás. Entonces empiezas a encontrar que no estuvo el padre, o que hubo abuso sexual, o que hubo maltrato, o que hubo una serie de condiciones y sigues yendo atrás y ahora encuentras también la madre. Entonces resulta que sigues subiendo y encuentras el padre. Entonces vas buscando un entramado y te das cuenta de que estás yendo hacia arriba, a la fuente de las cosas, al origen, y todo eso ha conllevado a esto. Por tanto, lo primero que hace uno es, no tiene sentido juzgar, porque entonces estás juzgando el resultado, obviando el origen, ¿sí? Porque el resultado es una cuestión de consecuencias, consecuencialismo. Una suma de unas cosas da un resultado. No puedes juzgar el resultado, tienes que irte a la suma de las ecuaciones, de la ecuación, de los valores. Entonces, lo mismo aquí. Las personas son el resultado de esta suma de cosas, o lo que nosotros vivimos es la suma de estas cosas. Por tanto, está viviendo una circunstancia, va a tener un trabajo que transmutar, o sea, va a tener que realizar una serie de transmutaciones de las experiencias que está viviendo del escenario. No obstante, si se va a la raíz, puede hacer una terapia interior o puede pedir ayuda para sanar aquellas cuestiones que llevaron a esa situación. Porque no solo se sana la situación que está viviendo, se sanan los patrones que están generando toda la realidad cuántica de experiencia. Eso quiere decir que cuando tú estás viviendo algo, está enlazado con otras cosas. Porque cuando tú estás en un empleo o estás estudiando con otras personas o estás hasta en la playa y las personas que te rodean, todas las ecuaciones son el resultado de una serie de, digamos, algoritmos que se van organizando de forma magnética. Entonces, ese magnetismo, ¿dónde procede? De los pensamientos y las emociones. Por ende, si tú estás con ciertas personas y estás relacionándote con ciertas personas, es porque a nivel subconsciente predeterminaste darte e interrelacionarte con esas personas X tiempo, en ese momento, tal día y de determinada forma. A partir de ahí se va a desarrollar el escenario de cosas pertinentes para que tú evoluciones en aquello para lo cual lo preparaste. Es decir, yo voy a preparar una mesa. ¿Qué función tiene que preparar la mesa? Porque voy a poner una comida, ok, ¿y para qué preparo todo esto? Porque doy por sentado que se van a sentar tantas personas a comer. Entonces, el escenario, la mente lo va a ir preparando por una razón. Entonces, la persona que pasó o ha estado en la prostitución, ella preparó ese escenario debidamente, junto con el resto de personajes que participan en el guión de la película, ¿sí? El que golpea como el que es golpeado, el que se arrastra por el suelo como el que lo arrastró, todos son parte de un escenario y no hay nada, ¿sí? Que ocurra sin que esté predeterminado en el guión, porque se sería violar la voluntad de las personas, ¿no? Del ser. Entonces todos están condicionando ese escenario. Por eso uno mismo condiciona la persona a la que uno le dio una patada, ¿sí? Y como condiciona a aquel que dio la patada. Condiciona a aquel que te dio un abrazo, ¿sí? Con aquel que recibió el abrazo. Todos lo vamos condicionando y te topas con las personas en el momento específico y con la persona que tiene que ser, porque es la persona que magnéticamente va a participar del desarrollo evolutivo de esa experiencia. Por esa razón, cuando hablamos de estos casos, una es la parte de la sanación donde la persona debe remitirse al origen del problema, y el problema no es la prostitución.
El problema es el maltrato que recibió, ¿sí? O verbal, o sexual, como sea, y o el abandono, ¿sí? Que recibió. Entonces, eso es la primera secuencia. Lo primero que la persona tiene que ir es ir atrás y perdonar ese escenario. Lo segundo que tiene que perdonarse es a sí mismo por haber elegido un escenario determinado. Y no es que el escenario sea bueno o sea malo, simplemente tiene que ser consciente que eligió ese escenario, porque haber llegado ahí fue una decisión de la propia persona, sea de forma consciente o de forma subconsciente, como consecución de una primera cosa que ocurrió antes, que es, como digo, maltrato, abandono, lo que sea. Entonces eso fue llevando al siguiente patrón, porque es como una historia, ¿no? Te van contando una historia, cuál es la introducción de la película, cuál es el nudo y luego viene el desenlace. Estás en esa fase de desenlace, igual que la enfermedad es el desenlace de una causa que se está desarrollándose en la mente. La enfermedad solamente el desenlace, la fase final. Bien, todo lo demás ya se produjo fue en el interior, sí, dentro del ser. De esa manera, tiene que perdonar eso, se tiene que perdonar a sí mismo porque tiene que reconocer que eligió eso. Eso no es bueno ni malo, sino lo elegí, ahora puedo elegir otra cosa. Entonces, sanas eso, sanas aquello y sanas y perdonas a todos aquellos que participaron dentro del mismo escenario, ¿sí? Porque todos están participando de la misma película como diferentes personajes, ¿sí? Entonces, esos son dos aspectos importantes a considerar en lo que es, o sea, entender las cosas. Por tanto, la prostitución es buena o mala, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, sobra, o sea, cada vez que uno dice esto es bueno o es malo, es un razonamiento que sobra porque carece en sí de lógica en función del origen de las cosas. El origen de las cosas es que tú evoluciones, no que juzgues si es bueno o malo. Tú elegiste esto, que sea bueno o malo, más bien sería, ¿será que te gusta o que no te gusta? Entonces, en vez de decir bueno o malo, sería me gusta o no me gusta. ¿Prefiero esto o prefiero aquello? Vale, eso es más correcto que decir que si es bueno o malo, porque bueno o malo en realidad nada es bueno o malo. Son experiencias que tú estás viviendo que te gustan o que no te gustan, porque eso es. ¿Qué es o alguien diría que algo es malo porque no me gusta lo que me está pasando? O alguien diría que es bueno porque me gusta lo que está pasando. O te dirían, eso es malo porque es religiosamente malo, en el sentido de que se asocia con un infierno o con un castigo, o con, bueno, pues si es algo negativo, pues lógico que no me va a gustar. Por tanto, volvemos a lo mismo, va a ser desagradable, porque aunque fuese cierto el mito de que te ardes en un lugar, ¿sí? Habiendo abandonado el cuerpo, entonces efectivamente es desagradable, por tanto no me gusta. Bien, entonces no es que sea malo, sino, o sea, que sea malo en sí, sino que no me va a gustar estar ardiendo dentro del concepto del purgatorio, del limbo, cualquier otra de esas cuestiones. Otro caso, ¿no? Con el aspecto que estabas mencionando de las drogas. ¿Las drogas son buenas o malos? Es que va a depender de cuál es la experiencia que estás viviendo y por qué elegiste necesariamente eso y qué tipo de drogas. De una farmacia, legales, ilegales, duras, no duras. ¿Sí? Entonces, es lo mismo ahí, aquí. Llegas ahí, ¿por qué? Porque es una vía de evasión, es una vía para desconectar otras cosas. Si no fuese eso, gastarías tu dinero en el casino o gastarías tu dinero en otras cosas o lo invertirías en quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizas esas vías? Porque por alguna razón necesitas romper la presa que está conteniendo tus emociones. Es como un grifo, tratas de abrir el grifo, pero la presión que viene es mucho más fuerte porque necesitas soltar. Entonces lloras, te desfogas o maltratas o buscas alguna manera. Incluso a veces derrochar tu dinero es una forma de liberarte aunque no lo sepas conscientemente. Y eh, estaba diciendo, lo de sí, bueno, lo de las drogas, ¿no? Entonces, eso, todas las cosas que encontramos son eso. Y lo mismo cuando analizamos lo que está diciendo Pablo, ¿no? Todo eso está diciendo son las obras de la carne, o sea, es el resultado final de algo que se produjo en la mente. Tienes que sanar la mente porque de otra manera estás luchando, tratando de solucionar cosas que no son el origen. Lo mismo que tú estás en un sitio y tratas de achicar agua, sacar agua porque se está teniendo de sacar agua y sacar agua y sacar agua. ¿Cuánto tiempo vas a estar sacando agua si el problema está en una tubería que está rota?
Bien, entonces tú vas a seguir sacando agua y vas a hacer muchísimo esfuerzo, como esta chica amarrándose de la cama, sí, o de la mesa, o vas a tener que hacer un montón de terapias y unas dietas incómodas y tener que pelear contra tus pasiones internas y una guerra. Y eso es lo que es. Tienes un conflicto interno porque estás desgastándote, tratando de achicar agua y sacar agua y sacar agua y sacar agua, porque el agua sigue dimanando del agujero que tienes en la tubería. Y ese es el problema. Hay que irse al origen de las cosas. Dice, ¿el que esté achicando agua es malo o es bueno? Pues tú sabrás. Si a ti te gusta gastar energía innecesariamente, vas a estar eternamente años. Hay gente que está años, hay veces que consigue poner un montón de cosas encima, taparlo y se llama deshice del problema. Y de repente un día empiezan las humedades y sale otra vez todo eso. ¿No? Entonces dice, y recayó. Es que nunca lo había solucionado, porque el problema está en el origen de la tubería. Está rota la tubería, tienes que buscar cuál es el agujero, cuál es el problema. Y vas a encontrar que casi siempre el agujero es insatisfacción, porque mucha gente hace cosas en la vida que no quiere hacer. Conozco personas que han terminado sus estudios y están buscando una carrera o están buscando algo a qué dedicarse. Y a veces me preguntan qué haría yo. Y luego yo haría lo que me hace feliz. Como que no, y se quedan pensando como, bueno, y eso no sé muy bien cómo aplicarlo. Le digo, ¿qué es lo que te gusta? No, yo haría tal cosa. No, pero tú estás diciéndome lo que tu madre te diría que hicieses o tu hermano o lo que la sociedad dice. Pero eso a ti te hace feliz. Tienes que pensar es qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. El ser humano está insatisfecho porque cumple con, dice, como cuando, la típica frase, es que hay que trabajar para comer. No, es como decir que los pájaros todos, imagínate, si fuese así, habría un alto índice de empleo en el mundo animal. Estarían todos empleados para poder comer y sin embargo tienen su alimento, tienen sus cosas. Entonces ese razonamiento es incorrecto. Eso es de la época de la revolución industrial. Tienes más bien que ver qué es lo que quiere hacer con tu vida. Entonces el ser humano, si uno observa, mira a los deportistas, ay, pobrecito, jugando al fútbol que no le guste y le dan un montón de dinero por jugar al fútbol. Qué mal lo pasa, ¿no? O imagínate el otro, el actor, interpretando papeles, ay, no me gusta interpretar papeles, qué mal lo paso, me obligan y le dan un montón de dinero. No, hacen lo que les gusta, ¿sí? Se dedicaron a jugar a un deporte, se dedicaron a interpretación y acción, el cantante se dedicó, bueno, salvo los de hoy día, pero en los años 60, 70, 80, 2000, el cantante se dedicaba horas a estar en una sala ensayando sus voces y los músicos, los instrumentos y armonizar como una orquesta y se dedicaban a lo que les gustaba. A lo mejor no tenían, económicamente no compaginaban muchas cosas, pero otros sí. Entonces te das cuenta que hacían lo que les gustaba y se sentían felices. Pero mira, en general la sociedad hace algo porque se ven obligados a tener que cumplir con unas cantidades de X cosas que hay que pagar. Entonces, ¿cómo no les va a sorprender que cuando tienen un día libre salen de noche y se gastan un montón de dinero, se acuestan con esto y con el otro, se beben un montón de cosas, se meten cosas dentro? ¿Por qué? Porque necesitan desconectar de cosas de 6 días que llevan haciendo cosas que no les gustan y un día lo que hacen es desconectar y tirar todo, tirar la casa por la ventana. Entonces, ¿es bueno o es malo? Es que yo diría que hasta es bueno porque es que si no lo hacen explotan, se enferman, porque no pueden aguantar, terminarían en un psiquiátrico, porque eligieron una serie de pautas porque se lo imponen o porque consideran que es o porque no conocen ninguna otra alternativa y al final te das cuenta de insatisfacción. La persona en realidad no es feliz. Luego lo segundo es que están los patrones en relación con nuestros padres. Mucha gente no lo reconoce, pero sus patrones vienen casi todos de nuestros padres. Y no sanan eso tampoco. Lo dejan así porque a muchas personas les da vergüenza encarar a los padres. Sí, es que son mis padres. Sí. O se sienten intimidados por el padre. Entonces no le dicen las cosas a su padre. O se sienten mal. O se sienten culpables. Si le dicen a papá, papá, a ver un segundo, necesito hablar contigo sobre esto. Y hasta se pondría a llorar porque los nervios le tengo que decir esto a mi papá, ¿no? Entonces, y son cosas que es que son más importantes que tratar de buscar soluciones por allá. Es que esa no es la solución es con tu padre. A veces tenemos muchos de los conflictos principales vienen primero con el padre, ¿sí? Y segundo, con la madre. Entonces, a veces es simplemente uno que tiene que decir, te quiero mucho, pero necesito que hablemos sobre esto. Y a veces necesita un valor, ¿sí? Y una templanza para mantener, las primeras veces que me pasaba, por ejemplo, a mí hablar con mis padres de niño, yo me ponía a llorar de los nervios porque uno
se siente como que ellos son como una especie de Dios y yo me siento tan chiquitito y ellos como que están en lo correcto y yo siempre estoy equivocado, pero quiero soltar, contar mis emociones, cómo me siento y lo que pienso, ¿sí? Y te sientes también como si me voy a sentir culpable por tener que decirles esto, o después me van a regañar, o me voy a sentir mal porque pienso diferente a como piensan ellos, o creo diferente a como piensan ellos, o será que tengo que tener un libre pensamiento, ¿no? Entonces, todas estas cosas es importante que uno las entienda, de que tenemos a veces que tener más valor, ¿sí? Para enfrentarnos a nuestros padres, y no en el sentido mal, sino que hay que hablar las cosas, y es que uno tiene que hacer una terapia interior, más que tratar de solucionar las cosas que vinieron después por causa, ¿sí? De que mi padre no estuvo conmigo, ¿sí? O que mi madre no me brindó amor, o que crecí sin la figura de X o Y, pues eso también es relativo, ¿no? Pero el hecho del afecto, la presencia, a veces hay personas que no tuvieron padre, pero no les implicó mayor cosa, porque por lo menos la no presencia no significó algo negativo. A veces lo que tienen es que sí estuvo el padre viviendo con ellos, pero en realidad no estaba. Nunca estaba. Se supone que estaba, pero nunca estaba. Habría sido mejor que nunca hubiese estado. ¿Por qué? Porque por lo menos no tiene una imagen negativa sobre él. Porque dice, no, es que tu padre falleció cuando eras niño. Ah, bueno, pues no puedo hacer nada. Hábleme bien de él. Pero estuvo y sin embargo nunca estaba. Bien, entonces lo mismo también cuando hablas del afecto y cuántas veces te abrazaba tu papá o te decía que te quería. Nunca. Pues ¿por qué te sorprende después que tú tienes ciertos resentimientos a él, pero no lo quieres reconocer? Entonces, es más importante entender eso porque de ahí es de donde viene que con razón que el pillo, por tratar de imitar o llevarla, a veces es por querer imitar o a veces por llevar la contraria. Se la pasa en un bar bebiendo, ¿sí? O por tal cosa, y te das cuenta de que ese es el resultado final, por tanto el resultado final carece totalmente de lógica estarlo juzgando, porque no llevas a nada, no tiene ningún sentido, te vas a hacer sentir mal cuando precisamente tú estás utilizando eso como una vía de escape o como simplemente, o sea, como no entender que ese es el resultado final de una historia. Hay que irse al origen, a la raíz del conflicto, y a Claro, veces el hecho de sanar uno ¿ves? mismo el dolor que tiene en el interior. Sí, qué bueno realmente que con la intervención anterior que tuve logré como empujarte hacia un diálogo como este. Totalmente de acuerdo. Hace la contraparte, equilibra este diálogo porque en realidad es cierto, o sea, totalmente de acuerdo. Hay que irse al origen y el origen está en la insatisfacción, pero nuevamente esa insatisfacción es producto de ignorancia muchas veces porque hemos vivido sumergidos en programaciones mentales que nos prefijaron, ¿sí? ¿Cuál era el camino de la satisfacción o cuál era el camino para alcanzar tal cosa? Y no era ese. Y es cierto, hay que irse al origen. Yo cuando expuse lo de la que te comenté, la cantante, obviamente no puse al lado que era lo esencial, el trabajo esencial, que es en el interior, como siempre. No es solamente estar aguantando como papo a que se me vaya el gusto. No, obviamente el ejemplo lo puse yo como el hecho muchas veces que tenemos miedo a experimentar el sufrimiento, porque hay etapas donde para poder sanarse vamos a tener que experimentar el sufrimiento, llámese soledad, llámese el dejar de acceder a eso, pero claro, por eso siempre digo, con conocimiento, con entendimiento, tiene que ir acompañado de entender qué es lo que realmente está originando todo eso y es ya irse al comportamiento psicológico. Recordemos que en este programa estamos hablando de las expresiones, no estamos hablando propiamente de las manifestaciones que se dan. Ya en los programas consecuentes ya sería más el trabajo en detalle de cómo abordar eso que ya tendría que ver con lo que estás exponiendo actualmente, que es lo trascendente. No es únicamente quedarse porque, como dije al principio, son ramas, son frutos, no es el origen. Son las manifestaciones, por eso bien claro el título del programa, ¿no? Manifestaciones en la vida humana, los frutos que se dan, y era hoy la tarea, identificarlos. Pero claro, el cierre que haces es entender que eso solo son las manifestaciones, el fruto, pero no es el origen de todo. El origen está en lo que hemos sido programados a través de las circunstancias difíciles, como bien decías tú. Por ejemplo, un programa mental que podamos tener es eso que tú dices, que cuando vimos a nuestros padres como dioses, ¿sí? Como aquello súper todopoderoso, donde yo me miro ínfimo. Son programaciones mentales, ¿sí? Son, eh,
esos, esas semillas que vamos trasladando y que incluso ese es el problema de lo que tenemos más adelante en nuestra relación con el Padre o con el Creador. Porque esa es la visión que tenemos, ese es el problema de la mayoría de la humanidad, que el modelo, que la idea que tenemos de Dios es la imagen de nuestros padres. Sí, una imagen arbitraria, una imagen caprichosa de lo que la autoridad significa, de lo que la obediencia significa. Entonces, cada vez que le decimos a nuestros hijos, obedezca, obedezca, pero lo que el hijo está viendo es una arbitrariedad, un hacer algo solo porque él lo dijo, no con el sentido profundo del por qué me lo está diciendo. Por eso trato de decirle siempre a los hijos, a mis hijos en este caso, cuando hablo de obediencia, yo le digo, es que cuando yo le digo que me obedezcan, no es porque yo les estoy diciendo algo que yo quiero que sea de determinada manera porque se me pegó el loco, sino que les estoy tratando de dar un consejo en función de que entiendan qué es lo que mejor les conviene, que sean consecuentes con ello, que sean coherentes con ello. Yo no quiero que ellos absorban la palabra obediencia como lo tenemos la mayoría de la humanidad. Y es ahí donde hay que ir a trabajar, donde está el origen, donde están las insatisfacciones. ¿Cómo uno va a querer venir y entender el Antiguo Testamento? Sí, y entonces entender las figuras metafísicas, las figuras cabalísticas de todo eso. ¿Y cómo no va a nutrirse perfectamente el ateísmo si la idea que tenemos de Dios es un ser arbitrario? O sea, que se le peló los cables y le dijo, van a tener que comer esto sí, esto no, y hacer esto sí, esto no, porque no entendemos las figuras. Porque tenemos una programación mental de que la autoridad es arbitraria. De la que la autoridad te va a pedir que hagas lo más estúpido porque es la autoridad. Así como en la antigüedad, los dioses sacrificaban y pedían sacrificios porque los querían y los tenían que hacer. Entonces, no hay nada de congruencia, no hay nada de lógica, no hay comprensión, es arbitrario. Y entonces vemos que ese aspecto de la insatisfacción es trascendente. Porque, como digo, siempre va abrazado de esto de la ignorancia. Porque la insatisfacción se nutre de ignorancia. De pensar que aquello es, vaya, por ejemplo, cuando creemos o cuando vemos personas, como me decía mi hijo el otro día, es que me cae mal, dice, esos niños, dice ¿cómo es que me dijo? Me cae mal. Esos niños que creen que por tener, no fue eso, que siempre se creen mejor que los demás, dice, por las cosas que tienen. Entonces, bueno, ahí tuve un diálogo con él. La cuestión es que esa insatisfacción, el sistema nos inculca que es a través de la acumulación o la obtención de las cosas que la mente perfila, como seguridad, recompensa, etc. Y entonces la insatisfacción siempre va a estar presente, porque no hemos entendido lo esencial. Por eso me gusta, aunque no la abrazo de la manera religiosa, pero la frase me gusta, cuando dicen que toda persona nace con la medida exacta, con el hueco exacto, que solo Cristo puede llenar. Viene con una insatisfacción exacta que solo Cristo la puede llenar. Claro, yo lo extrapolo a una visión fuera del concepto religioso, de la imagen de Jesús, de todo lo que ya entendemos del mensaje religioso, y lo extrapolo a una idea de entender nuestra identidad, nuestro estado crístico, lo que realmente somos. Claro, porque si no entendemos la esencia de lo que realmente somos, ¿sí? Del Cristo que somos, no vamos a entender lo esencial de las cosas. Entonces todo va a ser insatisfacción. No le vamos a dar sentido de por qué estamos acá, cuál es la razón de la que estamos acá, que venimos a sanar, como tú dices, que nosotros propiciamos todo esto.
porque está arraigado a nuestra vida pasada, está arraigado a nuestros programas mentales, a la incoherencia de la mente. Si no entendemos eso, vamos a vivir en esos estados de insatisfacción que se van a manifestar en cualquier cosa, en drogadicción, alcoholismo, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, mentiras y todo lo que ya se conoce como las obras de la carne. El que queramos vestirnos de X o Y manera, cualquier, ¿cómo se llama? Adicción, esa insatisfacción, porque no tenemos claro cuál es lo esencial de las cosas. No tenemos claro, como tú dices, el verdadero principio de lo que la felicidad representa, porque nos han programado que la felicidad es algo momentáneo. La felicidad es el estado de recompensa momentáneo. Y como siempre hacemos el ejemplo, alguien dice, cuando estamos en la universidad, yo voy a ser feliz cuando me gradúe y tenga mi trabajo. Te graduaste, pasó la euforia y no, cuando consigues el trabajo y luchaste por el trabajo y tenés el trabajo soñado. Y después, ¿qué? Los conflictos dentro de la empresa, con las personas, con los nuevos retos. ¿Qué pasó? Ya se te murió la felicidad. No dijiste que ibas a ser feliz cuando te casaras, cuando tuvieras hijos, cuando tuvieras la casa, cuando tuvieras el carro, cuando tuvieras el trabajo. Lo alcanzaste y luego, ¿qué pasó? Porque eso no es lo trascendente, porque no es lo esencial, porque no hemos entendido que la vida es un viaje y que la felicidad es el viaje, es la experiencia, es los retos. Entonces, es ahí la cuestión. Así que yo creo que con esto podemos cerrar el programa de hoy. No sé si algo te gustaría abonar para el cierre o crees que está bien hasta donde hemos llegado para que mañana podamos entrar en un prefacio de lo que el curso de milagros es. Adelante. No, de momento está bien. Yo también veo que está bien. Así que nos estacionamos acá. Mañana vamos a continuar. Y bueno, espero que sea de edificación este programa, que pueda encontrar los equilibrios en las contrapartes de todo esto y entender que bueno, que al final estamos queriendo hacer un trabajo de contribuir a poder ir a lo esencial, a lo trascendente. Nos vamos entonces, gracias por acompañarnos. Esto fue Fe Ocultas y será entonces hasta el próximo programa. Entramos con el bello libro, texto, el curso de milagros. Chao. Ve oculta. Ve oculta.